Después de la impertinencia de Zelensky en Washington, las cosas están empeorando para Ucrania. Hay pánico desbordado de la población ante la posibilidad de un ataque supremo de Rusia y, por supuesto, ante el abandono de Estados Unidos. Esto no deja mucho margen de confianza. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. En Kiev. Todos huyen. En las últimas horas, los ciudadanos de Kiev han sido testigos de una escalada de pánico que ha recorrido las calles, desatando una crisis humanitaria sin precedentes. Las carreteras principales que conectan la ciudad con el resto del país se han visto bloqueadas por interminables filas de vehículos, mientras los habitantes buscan escapar hacia destinos desconocidos, creyendo que la única forma de sobrevivir es huir de la ciudad. Las imágenes han sido divulgadas por el medio Izvestia. La noche anterior fue especialmente agitada. Los ecos de explosiones resonaron a través de la capital, mientras las Fuerzas Armadas rusas intensificaron sus ataques a las instalaciones militares ucranianas. El sistema de defensa aérea de Ucrania, colapsado y abrumado por la magnitud de los ataques, no pudo hacer frente a la ferocidad de la ofensiva. Un ataque tras otro. Las ciudades de Kharkov y Odessa también fueron blanco de estos asaltos, dejando en su estela destrucción y miedo. Y mientras esto ocurría, la región de Sumy, que se encuentra cerca de la frontera con Rusia, sufrió ataques a sus almacenes de municiones y vehículos blindados, elementos cruciales para el mantenimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La pregunta que todos se hacen es si la huida de los ciudadanos de Kiev tiene algún sentido. Es evidente que los intentos por escapar de la capital ucraniana son cada vez más desesperados. Las largas filas de vehículos en las carreteras de salida dan cuenta de la magnitud del temor. El miedo a la inminencia de un ataque ruso ha desbordado la paciencia y la racionalidad de los ucranianos, llevando a miles a tomar la arriesgada decisión de huir sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, muchos se preguntan si realmente encontrarán un refugio más seguro. El ejército ruso ha sido imparable y con la situación empeorando a cada momento, las esperanzas de los ciudadanos parecen desvanecerse. Mientras tanto, la situación para las Fuerzas Armadas de Ucrania se vuelve cada vez más desesperante. La falta de apoyo a la comunidad internacional, particularmente de Estados Unidos y Europa, comienza a evidenciarse con fuerza. La decisión de Washington de suspender la ayuda militar a Ucrania ha sido un golpe devastador para el gobierno de Volodymyr Zelensky. Esta decisión, que ha sido informada por medios como Bloomberg, llega después de un enfrentamiento directo entre el presidente ucraniano y Donald Trump. Y como siempre, la población es la que sufre. Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ivette? Sí, viendo que realmente es dramática la situación y la creciente amenaza de una ofensiva rusa es lo que está provocando esa suerte de histeria colectiva en Kiev, de modo que los ciudadanos de distintas regiones ucranianas, sobre todo de aquellas donde se está comprobando más la ofensiva de las últimas horas, la ofensiva rusa, pues están buscando escapar de lo que se preanuncia como un golpe militar demoledor ya de Moscú contra su adversario, que está obsesionado, como todos sabemos, en mantener una contraofensiva prácticamente inútil, imposible de mantener en el estado agónico en el que se encuentra Ucrania. Y hay que analizar y ver que los motivos de esta estampida colectiva se juntan varias razones en el horizonte político internacional que repercuten, por supuesto, en el destino de la población ucraniana. Lo primero es la ofensiva imparable que está llevando adelante Moscú, tomando más territorio, haciéndole un cerco al corazón de Kiev, porque lo estuvimos viendo hace unos pocos días, observando un mapa incluso de los propios ucranianos, cómo las fuerzas rusas le están haciendo un cerco ya prácticamente a la capital.
y golpeando objetivos militares que le impiden a Ucrania resistir ni por un tiempo ya más. Sumado a esto, golpea en el pueblo ucraniano la noticia sobrecogedora, me parece que esto lo más impactante desde el punto de vista comunicacional, o sea, de lo que le llega, la percepción que tiene el pueblo ucraniano, de la suspensión de la ayuda militar estadounidense, y eso es lo que ha impactado duramente en la moral de los ucranianos, y no solo de los soldados, sino también de la población duramente castigada por carencias ya y por el drama de lo que significa la confrontación bélica. Y ahora sienten que el principal aliado de Ucrania, que ha sido por estos 3 años, digamos, de la campaña rusa, que ha sido Estados Unidos, los va dejando totalmente solos, sin apoyo vital frente a un inminente asalto. Entonces, mientras esto ocurre, las fuerzas intensifican los ataques a instalaciones militares en Kharkov, en Odessa, en Sumy, y la capital se va convirtiendo en una situación de cerco total, con miles de personas que intentan encontrar una salida antes de que para ellos resulte demasiado tarde. Y es cierto también que la administración Trump ha suspendido temporalmente la ayuda militar a Ucrania, y eso ha generado esa preocupación, esa histeria en Kiev. Y esta decisión se tomó después de las tensiones que todos sabemos que hubo entre Trump y Zelensky, y está afectando a las defensas ucranianas. Entonces, si ven, esto se produce, este éxodo en Kiev, y ya hay informe de evacuaciones y desplazamiento en Ucrania sobre la situación, sobre todo en la capital, que sigue siendo dramática. Así es, Margarita. Hay que anotar y cabe recordar que Kiev ha venido siendo objeto de estos éxodos masivos desde que inició la operación militar especial, desde el 2022. Ha sido constante la salida de la gente precisamente por el temor ante estos ataques y que se recrudezcan con más fuerza. Acabas de mencionar algo bien importante, Margarita, y es que definitivamente el hecho de que Rusia haya recuperado toda la fuerza, recordemos que en el 2022 este tema de la operación militar especial se tomaba como una broma, como un chiste mal contado, y básicamente decían que Rusia no iba a aguantar ni 3 meses en el frente, porque no tenían ni las capacidades militares, ni tenían el poderío, ni el apoyo que tenía Ucrania. Es obvio que, como se dice vulgarmente, el tiro le salió por la culata, y aquí es donde se despliega todo este tema en el que los interesados, los directos interesados en que este conflicto permanezca, pues es obvio que son no solamente Ucrania y Zelensky, que quiere mantenerse en el poder porque le conviene, porque si lo bajan, su destino no va a ser muy agradable, que digamos, a menos que tenga un sitio donde llegar, ¿no? Que es posible, pero tú y yo sabemos que cuando no le sirve a alguien a Estados Unidos ya empiezan las cosas complicadas. Estos descartes son bastante funestos para la gente. Y para el resto de las naciones de la OTAN, tampoco el interés es ese, hay que mantener la guerra abierta lo más posible, porque Putin y Rusia es el malo del paseo y quien va a invadir el territorio europeo. Esa es la narrativa actual, no hay otra, no hay otro argumento. Y a partir de las tensiones que se generaron, que tú las mencionaste hace un momento, pues ya tenemos un escenario un poco más estructurado, ¿no? Ya Rusia pues tiene una posición de fuerza sobre Ucrania. Ucrania no está bien, ya lo hemos dicho en diferentes escenarios. Ucrania tiene debilitado en número, en soldados, en armamento. Lo que le manda a la OTAN tampoco es que sea algo de buena calidad, ¿no? Estamos hablando de chatarra básicamente, y hemos visto cómo sus soldados y sus mercenarios caen como moscas. Para poder negociar con Rusia, pues obviamente hay que mantenerse un acuerdo donde las concesiones
se den más hacia Rusia. Ucrania no tiene con qué negociar, eso se lo dijo Donald Trump a Zelensky, le dijo, usted no tiene cartas ni tiene cómo negociar, no se exponga más, pero Zelensky parece que no lo ha entendido de esa manera. Entonces, estamos ante un escenario muy complejo, pero que ya pues definitivamente sí aporta una abrebocas a ese final. Tenemos dos opciones, lamentablemente, Margarita. Las dos opciones son o se firma la paz o se acaba de un bombazo. Y eso, la segunda opción no es la más ideal, pero es la que todo el mundo está ahorita a la expectativa. Vamos a ver el siguiente segmento. En este sentido, el presidente estadounidense, tras este choque, ha decidido cortar todo tipo de asistencia a Ucrania hasta que el país demuestre un compromiso claro con una solución pacífica del conflicto. Este giro en la política internacional ha dejado a Kiev sin apoyo de uno de sus principales aliados, y la situación en las calles de la ciudad se ha vuelto aún más crítica. Las Fuerzas Armadas ucranianas se encuentran ante un panorama sombrío, pues la falta de equipos y armamento, sumada a la interrupción de las cadenas de suministro de inteligencia, amenaza con hacer colapsar lo poco que queda del frente de batalla. Según el analista militar Yuri Podoljaka, la situación podría empeorar considerablemente en los próximos meses, pues Ucrania no tiene los recursos suficientes para resistir por mucho más tiempo. Para finales de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían estar completamente desbordadas, incapaces de mantener su posición frente al avance ruso. La noticia de la suspensión de la ayuda militar estadounidense, además, ha tenido repercusiones más allá de lo militar. La moral de los soldados ucranianos y la de la población civil se encuentra en su punto más bajo. La promesa de apoyo de Occidente, la única esperanza para resistir la operación rusa, ha sido desmentida de manera tajante por Washington. Ahora, ante la falta de recursos y el abandono internacional, el temor es palpable en cada rincón de la ciudad. En este contexto, las familias que huyen por las carreteras no saben si están tomando la decisión correcta. Las empuja a abandonar todo lo que han conocido. Por otro lado, la situación en las zonas cercanas a la frontera con Rusia, como la región de Sumy, muestra un panorama desolador. Los ataques rusos a los depósitos de municiones y los vehículos blindados ucranianos han dejado a las Fuerzas Armadas de Ucrania sin recursos clave para la defensa. La estrategia de la ofensiva rusa parece estar dirigida a debilitar a las fuerzas ucranianas de manera sistemática, sin dejar espacio para la resistencia efectiva. Mientras tanto, el pánico crece en Kiev, y las largas caravanas de vehículos intentando escapar dan cuenta de un clima de desesperación sin parangón. Esto, Margarita, deja muy poco margen, ¿no? Hay un tema que hay que considerar, es que Zelensky en este momento tendría como unas posibilidades, ¿no? Podría renunciar, permitir que llegue otro gobernante, ¿cierto? Y que esa persona negocie con Trump, pero pues esto no es un escenario probable porque él está aferrado al poder. Adicionalmente, pues si tampoco se ve que la gente lo apoye. O sea, a pesar de lo que ocurrió con Trump, no va a pasar que su propia gente lo vaya a arropar y a decir estamos con Zelensky. Después de todo lo que ha pasado, mira lo que está ocurriendo, la gente se está yendo, pues no creo que vaya a haber un apoyo popular para Zelensky en estos momentos. Por otra parte, pues la Unión Europea dice que lo va a respaldar, ¿cierto? Pero no toda la Unión Europea está de acuerdo con ese respaldo. Y fuera de eso, pues no tienen ni la capacidad económica ni militar para dárselo. O sea, sí le han dado ayuda, sí le van a seguir dando ayuda, pero no es suficiente para fortalecer a Ucrania en este momento. Entonces,
Y llegará un momento, Margarita, y esa es la gran pregunta en este momento, ¿hasta dónde la Unión Europea estará dispuesta a seguir apoyando a Ucrania cuando definitivamente hay pérdidas considerables, hay que estar y por supuesto ya la capital ucraniana está en la mira, porque ya las demás regiones prácticamente están tomadas por Rusia. Esto sería Sí. interesante analizarlo, ¿no? Ujú. Yo creo que se impone ahora el sentido común y que Volodymyr Zelensky evalúe que está empujando al pueblo ucraniano a inmolarse prácticamente, porque los avisos de un golpe devastador por parte de Rusia para definir ya esta situación del conflicto bélico son cada día más creíbles. Así es que él debería ya dar un paso al costado, de poner las armas, sacar la bandera blanca, como sea, como se diga, pero que lo haga por su gente, por la gente que está ahí atrapada, porque las fronteras no están totalmente cerradas, pero es muy difícil salir de Ucrania en este momento en medio de la crisis por la que se está atravesando. Pero veamos en términos generales muy brevemente y ver cómo se comporta el éxodo ucraniano, porque según una agencia se llama ACNUR, desde que comenzó el conflicto hace 3 años, millones de personas ya han tenido que ir de Ucrania hacia un lugar seguro. Acá mismo en la Argentina hay una inmensa cantidad de ucranianos viviendo en los barrios aquí porteños. Y bueno, estoy poniendo un ejemplo, fíjate que es este otro lado del mundo comparado con el lugar donde está Ucrania. Así que te puedes imaginar, los países más cercanos a Ucrania están repletos de personas que han huido. Entonces, dicen ellos que es el mayor éxodo en un país europeo después de la Segunda Guerra Mundial, que hay más de 6,9 millones de personas refugiadas procedentes del país, de las cuales el 94% están en algún país europeo. Por eso te decía que se han ido hacia los países más cercanos. Así que estos países nuestros, no sé en Colombia qué cantidad de ucranianos habrá, pero acá en la Argentina, como te decía, esto está, se ven en las calles, hombres, mujeres, familias completas, carritos con bebés, bueno, una situación realmente muy notoria. Y la situación es cada vez más inestable, delicada, impredecible. Cada minuto el número de personas que huyen aumenta. Me gustaría hacer referencia a un análisis publicado hace pocos días de un legislador, Georgi Mazarruchu, diputado de la Rada Suprema. Él dijo que los ucranianos abandonan Ucrania, huyen o no regresan por 2 sencillas razones, Ivette. Porque las fronteras están cerradas, que disuaden a la gente de regresar y animan a la gente a huir del país, y por la movilización forzosa y vergonzosa, o sea, lo que se denomina busificación con amenazas y coacción. Él lo dijo en un programa de la televisión local, que las elevadas bajas en el frente han obligado a Ucrania a tomar medidas drásticas para mantener a las Fuerzas Armadas, que están diezmadas, lo hemos dicho en el número de veces, cada día menos soldados quedan. Y él recordó que después de declararse la ley marcial, se decretó en febrero del 2022, fíjate, una movilización general que sometió a hombres de entre 27 y 60 años al servicio militar obligatorio y prohibió a la mayoría de los varones de entre 18 y 60 a salir del país. Bueno, posteriormente, el régimen de Zelensky tuvo que ampliar el alcance del reclutamiento, reducir la edad mínima a 25 años, eran casi niños, y ya veíamos las imágenes como los sacaban por la fuerza de las casas, y otorgar mayores poderes a los oficiales de reclutamiento para introducir penas más severas para los evasores. Así que todos estos fenómenos se han ido conjugando para que se incremente el éxodo ucraniano. Fíjate a qué extremo llegaron en el mando ucraniano, Ivette, que según las palabras de ese parlamentario, ellos dicen, estamos en una filosofía esclavista. Creemos que hay que cerrar las fronteras y obligarlos a entrar en el ejército. Oye, eso, qué mentalidad de un propio parlamentario ucraniano. Bueno,
Y para concluir este segmento, un reciente estudio de opinión reveló que más de un 20% de los ucranianos encuestados desea abandonar Ucrania definitivamente después que se abran las fronteras completas, ¿no? Y los datos demuestran que 1 de cada 4 hombres, es decir, el 25%, y 1 de cada 3 mujeres ucranianos de entre 18 y 29 años, es decir, el 33%, estaría dispuesto a trasladarse a otro estado para residir permanentemente. Así que se viene una nueva Ucrania. ¿Quiénes la van a poblar? Esa es la pregunta del millón. Adelante, Ivette. Esperemos, Margarita, que no sea como la población que armaron en Israel y que hoy en día está generando todo este conflicto en el Medio Oriente, porque puede ocurrir, ¿no? Sí. Los desplazados de hoy pueden ser los verdugos de mañana. Tú acabas de dar unas cifras considerables en el tema del desplazamiento de la migración, pues de Ucrania, que ya es a partir de una evacuación voluntaria y que la gente no quiere estar allí. Entonces, ¿qué va a gobernar Zelensky, no? ¿A quién? Si ya no tiene gente, si ya no tiene a nadie. La parte de las políticas de reclutamiento, Margarita, que estabas mencionando, ellos lo hicieron, digamos que para mantener contento hacia afuera los medios y eso, pero sabemos de reclutamiento de menores también, de chicos que los llevaban, los sacaban de los automóviles y váyase para el frente sin ningún tipo de entrenamiento. Sí. Entonces, y toda la gente que ha caído allí, incluidos los mercenarios de todo el mundo, ¿no? Nosotros los latinos que somos tan amables con los demás, ¿no? Entonces, no, yo me voy allá porque es que ya no quiero ganar, yo quiero ganar es plata. Eso es la filosofía. Y allí está buscando la fama, la fortuna y la gloria y caen en el frente y no reciben absolutamente nada. Eso es lo que se ha logrado. Eso es lo que ha logrado Zelensky con sus jueguitos. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Sí. Lo que parecía ser una guerra que podría haberse resuelto con el apoyo de la comunidad internacional ha tomado un giro oscuro y dramático. La falta de ayuda, la creciente incapacidad del ejército ucraniano para mantener el control de las principales ciudades y la inminencia de un ataque masivo de las Fuerzas Armadas rusas han dejado a los civiles sin opciones. En este caso, y sobre todo porque las calles de Kiev están desiertas y lo que alguna vez fue una ciudad vibrante de vida se ha convertido en un campo de refugiados que busca escapar de la devastación. La guerra, que ya se siente como una larga agonía, no muestra señales de cesar. Las Fuerzas Armadas de Ucrania parecen estar al borde del colapso, mientras que la presión internacional sobre Zelensky sigue creciendo. La decisión de Trump ha cambiado por completo el rumbo de la guerra y la percepción de la resistencia ucraniana ha sido profundamente afectada. La ciudad de Kiev, que una vez fue el símbolo de la lucha de Ucrania, ahora se ve como un lugar en ruinas, donde los ciudadanos intentan escapar con la esperanza de sobrevivir a una ofensiva que ya parece inevitable. Ante esto, el reloj corre en contra de los ucranianos. Y también, la huida de los civiles es solo una respuesta al miedo y, sobre todo, el pavor profundo que sienten ante la imposibilidad de resistir más tiempo. Mientras tanto, la incertidumbre de no saber si los ataques continuarán o si serán finalmente derrotados por las fuerzas rusas agobia la mente de miles de personas que se encuentran atrapadas en esta pesadilla. Una pesadilla que parece no terminar, Margarita, y que empezó hace muchísimo tiempo. Me causa curiosidad que Zelensky trajera a colación la historia de los temas con Ucrania,
cuando en 2014 ni siquiera él era el presidente primero que todo, y el presidente que fue depuesto era prorruso, ¿no? Sí. Pero querían entrar a la Unión Europea. Y se presionó, ¿te acuerdas que Victoria Nuland también intervino en esas manifestaciones y dijo una cantidad de cosas contra el gobierno de turno y que tenían que hacer caer a Rusia básicamente? Esas son las consecuencias, Margarita, y hoy en día la gente sigue sufriendo las consecuencias de esas manipulaciones. Después de que se llegó a estos puntos, entre los acuerdos de Minsk 1 y 2, había una base para un cese al fuego y estaba ya, digamos, las aguas calmadas relativamente, pero cuando subió Biden al poder, que llamó asesino a Putin, ¿te acuerdas de esa salida tan aterradora? Las cosas se complicaron porque tumbaron todo lo que se había ganado, y ahí fue ya todo el proceso que hoy en día conocemos. Inglaterra metió su nariz con el cuento de no, Zelensky, subieron a Zelensky al poder, y esto es lo que ha resultado en estos desastres que definitivamente dañan a la población. Ahora, la pregunta del millón, Ivette, ¿están cerradas las fronteras en Ucrania en estos momentos? Bueno, mira, según las fuentes que he consultado, actualmente las fronteras no están totalmente cerradas, pero la situación es tan compleja debido al conflicto en curso que muchas regiones cercanas a las líneas de combate que hemos descrito, especialmente en el este y en el sur del país, enfrentan ahora restricciones de acceso y evacuaciones masivas. Además, los desplazamientos dentro del país y hacia el extranjero han aumentado enormemente, con millones de personas buscando refugios en países vecinos, como yo te acabo de mencionar, de ese relevamiento que se hizo por parte de ACNUR. Sin embargo, muchos se preguntan si realmente van a encontrar refugio más seguro en otro lugar. Bueno, el ejército ruso ha sido imparable, y con la situación empeorando a cada minuto, yo creo que las esperanzas de los ciudadanos van a irse desvaneciendo un poco. Mientras tanto, la situación para las Fuerzas Armadas ucranianas ahí adentro se vuelve cada vez más desesperante. La falta de apoyo de la comunidad internacional es evidente, particularmente de Estados Unidos y de Europa, y se comienza a evidenciar con muchísima fuerza. Por lo visto, si queda algo de humanidad en el corazón de Zelensky, debería ya de poner las armas, porque está inmolando al pueblo ucraniano en una contraofensiva inútil, estéril, imposible contra la potencia rusa. Eso es lo que estamos viendo a la distancia, más allá del patriotismo y de la heroicidad que él quiera ahora demostrar, a saber, pero el pueblo está sufriendo. Bueno, amigos, damos así por terminado este comentario. Esperemos sus opiniones. Nos encantaría también que se sumen a nuestro canal de Prensa Alternativa, que es La Voz de la Patria Grande, y queremos darle las gracias por los minutos que nos han regalado. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña en estas emisiones de estos análisis que trascienden la noticia. Los esperamos, como siempre, como ya lo dijo Margarita, que se sumen a nuestro canal, a que sigan haciendo crecer la comunidad de la Patria Grande, que ya supera el 1.000.000 de seguidores y va a seguir creciendo gracias a ustedes. Suscríbanse, vuélvanse miembros activos. Por último, los dejamos con la reflexión del día. Si no te conoces a ti mismo ni a tu oponente, en cada batalla serás derrotado. Lo dijo Sun Tzu en El Arte de la Guerra. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.